A ver, toi moi happy, toi pergallolero. Esta canal dedícase a falar de la historia de la cultura pop astur. Y esta semana producióse un momento televisivo que ya forma parte de esa historia. Que la ponga en el balcón, que la deje de poner. Tengo de subir al árbol y la flores de coger. Muchas gracias. Esta actuación de Rubén Álvarez Needle Kids valdríanos para analizar muchas cosas. Pero güey, vamos centrarnos en cómo entendió la televisión española el nuestro fecho musical. Lo que fixo Rubén Álvarez, este neño llavianetu, ya lleva la voz de la asturianada a un programa de máxima audiencia y que tuvo 2 millones de espectadores, además con una tímbrica que llega al 100% de las clases populares asturianes, lo que valió para que esa sonoridad conectara de una manera afectiva con miles de compatriotes. Esto puede valernos para reflexionar sobre ellos temas, como el hándicap de que lo asturiano, para triunfar en casa, primero tiene que venir legitimado desde fuera, o también sobre cómo el modelo actual de programación de RTPA hace que pasen estas cosas. Échame a mí la culpa. Si casi hoy vamos a centrarnos en cómo de ellos músicos asturianos, desde una perspectiva popular y con un discurso descolonizador, muchas veces en sin pretenderlo, esfronáronse con la muria madrilana de la incomprensión cultural, con unos güeyos que los miraron como de algo exótico. En el caso de Rubén Álvarez, el niño quería echar una tonada, pero los responsables del programa dijeron que mejor que cantara el nuestro himno, la Asturias Patria Querida, porque ya era más conocido para el resto del público. Soy aquel negrito del África tropical. Si casi, Rubén entonó el nuestro himno con voz de asturianada y dio una lección, en sin que se decataren, al xurau del programa sobre el género más significativo de la nuestra música, que Durne, Carlos Jean y La Pantoja mostraron desconocer da fechu. Que es que me ha parecido graciosísimo, o sea, ese momento, antes de empezar, te has cogido el bolsillo, te lo has abierto y digo, ¿y qué va a sacar? Digo, una armónica, algo, digo, no, Sí, yo una pensaba lo armónica. mismo, yo pensaba... No, metió la mano en bolso porque estaba cerca La Pantoja. Que estás más cómodo con la mano en el bolsillo, ¿no? Sí, es que así suelto en Asturias va. Ten que Hay que ir más pelos chigras, radios. Este es un ejemplo bien bono sobre cómo los medios de comunicación españoles vieron la cultura popular asturiana como de algo exótico, como la voz y el cuerpo, genuinamente asturianos, tienen de algo que ellos llama la atención. Y esto es una de las cuestiones principales del tratamiento de la música asturiana en la televisión española. Una música y una identidad que no ellos molesta y que tampoco no entra en contradicción con lo que ellos entienden que es ser español. Pero como no la entienden, pues fallos gracia. Si una vez todos o tres, paso a la villa al mercado, todos me miren de llau y dicen leña, qué guapa ye. Y quita esta actuación de Rodrigo Cuevas en el programa de Telecinco Hablé con ellas, donde vemos a los presentadores escollonándose por detrás. Bueno, presentadores, estaban también Alba Carrillo y Rocito. Un ejemplo claro de que no entendieron nada de lo que fai y de lo que representa Rodrigo Cuevas para la cultura asturiana, y que tampoco ellos importa un res entender nada. Y falando de presentadores malos, vamos a ver cómo Goyo González presentó a Los Berrones en un programa de televisión española en 1989. Sí, pero ¿en qué lengua me lo has dicho? En Bable. Y no me digas que hay gente que canta en Bable, porque veo ya un grupo Sí, señor. ataviado, no sé si con Sí. el traje típico Sí, que luego yo les de su preguntaré, huerto. no sé si lo he dicho bien o no lo he dicho bien, lo del Fai. Te están poniendo carita como de que no. Me parece a mí que Como no. de que no. Vamos a De que no. escucharles cantar. por Vamos a favor, ¿no, Concha? escucharles, sí. Son ¿Ellos nada son? más y nada menos que Los Berrones. ¡Que le sea leve! Que te sea leve. Lo que no nos fue leve a los asturianos, Goyo González, fue los años que tuviste de presentador en TPA. Nadie sabe por qué. Así. O así. Si es una coproducción. No me digas que hay gente que canta en Bable. Ay, vestidos con el traje típico de la huerta. Este es el mayor ejemplo de la incomprensión cultural entre un grupo que estaba orgulloso
donde venían d'un pueblu, na llingua na que cantaben, aunque fuera de aldeanos, y que hasta llevaban madreñes nas actuaciones, lo que nun llos quitaba pa facer d'algo tan universal como el rock. Va de retro. Bueno, pues espero que vos prestara este vídeo sobre d'algo más que actuaciones musicales. Son ejemplos de resistencia decolonial, de reivindicar una manera de sentir y expresarse. Un medio para eliminar la tendencia provinciana de pretender que les maneres de ser y pensar, y mesmo de cantar, de los centros de poder son universales. Así nada que más nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Dai al like, compartid el vídeo en vuestras redes sociales, facéis seguidores de la canal, que no sé por qué tengo que andar repitiéndolo en cada vídeo, ya tenéis que ser seguidores. Así nada que eso, que nos vemos en el vídeo próximo y que espero que vos prestara este vídeo. ¡Ta llueu!